Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Esperemos que haya sido un día muy provechoso para cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a nuestra plenaria del día de hoy. Nuestra invitación para que ustedes les haga llegar a sus pares C-Level de la comunidad financiera y la comunidad de mercadeo para que formen parte de las comunidades que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica. Este QR es la forma en que ellos se pueden hacer inscripción para esas comunidades. Como siempre, están invitados a que durante las presentaciones puedan colocar sus preguntas en el chat. Les recomendamos mantener el micrófono apagado y al final se activarán para las preguntas que quieran hacer tanto por el chat o por el micrófono. El día de hoy nos reúne el tema de ciberseguridad, un tema que está permanentemente al día. Vamos a conocer qué retos han tenido nuestros compañeros, CEOs que nos acompañan, qué acciones han hecho, cuáles son sus resultados. Vamos a tener también con Pedro López, el consultor, que nos va a contar el estado en que se encuentra Latinoamérica el tema de ciberseguridad con algunas cifras y va a abrir nuestra plenaria. Entonces, permíteme presentar a Pedro. Es el director de ventas de Microfocus México. Cuenta con más de 18 años de experiencia en tecnología enfocado a seguridad de la información, egresado de la Universidad de La Salle, maestro de administración de empresas para la misma institución académica. La Universidad de San Diego le otorgó un certificado en seguridad de la información. En su trayectoria profesional, siempre desde la perspectiva de proveedor de soluciones y consultor, ha participado en proyectos en diferentes clientes de gobierno y de la iniciativa privada en toda Latinoamérica. También nos acompaña Paula Marcela Gallegos, CIO de Tuya S.A., una empresa, entidad financiera. Ella es ingeniera electrónica, especialista en sistemas de información, experiencia en liderazgo y promoción de la transformación ágil, digital y cultural en diferentes contextos organizacionales, con 20 años de experiencia liderando la prestación de servicios a través de la tecnología en los sectores de educación, seguro, salud, energía y financiero. Experiencia en planeación y dirección estratégica de tecnología, logrando establecer integración directa con los objetivos y estrategias del negocio. Ha liderado la creación de equipos y grandes transformaciones con conocimiento de entrega de servicios de tecnología y la materialización de la transformación digital para la empresa. Ha trabajado en diferentes temas con planeación estratégica y gobiernos de TI. Nos acompaña también Ernesto Gutiérrez, CTO de Ecopetrol, más de 20 años de experiencia como vicepresidente, director y gerente, CIO de áreas de tecnología de la información en compañías multinacionales en múltiples sectores de industria, liderando y desarrollando equipos de alto desempeño en Colombia, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, ejecutivo con experiencia en transformar áreas de tecnología en socios de negocios y generadores de valor para las organizaciones a través de innovación basados en tecnología, desarrollo de equipos y estrategias de tecnología que apalanquen la estrategia corporativa y del negocio. Nos acompaña también, por último, Carlos Martínez, CIO de la Universidad de La Sabana, magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, especialista en Gerencia Estratégica y administrador de empresas por más de 20 años de experiencia en la alineación de procesos, sistemas, tecnología de información y personas para la consecución de los objetivos estratégicos organizacionales en el marco de la transformación digital. Con experiencia en identificar la estrategia empresarial, en alinear la estrategia empresarial a la operación, lograr que los sistemas de información y las tecnologías apoyen el seguimiento de la estrategia y la operación del sistema para que adopten el nuevo rumbo de la transformación digital.
Bienvenidos todos y le damos el paso a Pedro. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Ahora voy a presentarles mi pantalla. Igual me confirman, por favor, si la pueden ver. Ya. Perfecto. Gracias. Gracias a todos. Como bien decía Eduardo, yo tengo el gusto de poder platicar con ustedes esta primera parte de la sesión sobre lo que denominamos el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica. Y sin darles mucho más detalle, porque yo creo que lo más rico es lo que va a pasar posterior a mi sesión, sin duda, es darles un poco el contexto de lo que hemos podido ver desde acá, desde CyberRes, desde Microfocus. Y también para darles un poco de contexto, liberamos este año, a principios de este año, un análisis, un reporte a nivel global sobre el estado de las amenazas. Nosotros tenemos todo un grupo que se llama Galaxy, que es el responsable de tener un programa de inteligencia y un programa colaborativo con muchas entidades público y privadas a lo largo de todo el mundo. Y generamos un reporte, me parece bastante interesante, que al final con mucho gusto les compartiré la liga para que puedan acceder, un reporte muy completo, desde mi punto de vista muy interesante por el contenido, pero que habla de temas que me parecieron muy relevantes como puerta de entrada para lo que vamos a conversar más tarde con el resto de los colegas. Entonces, sin más, les quiero platicar un poco sobre los grandes hitos que tiene el reporte, tanto a nivel general, después platicaremos un poco sobre los ataques a nivel global, qué es lo que nos hemos encontrado, cuáles son esos temas que si bien todos muy seguramente tenemos en el radar, por llamarlos de alguna manera, es importante no perderlos de vista, siempre desde la pestaña o desde la visión del entendimiento del riesgo que esto conlleva. Entonces, sin duda, el año 2021 y este año también, pues han seguido siendo años retadores en muchos aspectos. Y desde el punto de vista de ciberseguridad, pues la visión que teníamos como profesionales de seguridad de la información se ha visto afectados. Y es un evento que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del evento de Cisne Negro. En el sector financiero bursátil en particular es un título bastante común para hablar de algo sumamente atípico y con un impacto muy importante bajo el contexto en el que lo veamos, que para nosotros, sin duda, el COVID es ese punto de balance, ese evento que para no solamente para nosotros como profesionales de seguridad o hablando particularmente del mundo de tecnología, sino en general, vino a cambiar en muchos aspectos nuestra vida y desde el punto de vista de ciberseguridad, pues también fue un evento que afectó gravemente muchas de las cosas. ¿Y a qué me refiero? Durante 3 décadas, años más, años menos, nos caracterizamos mucho por lo que nosotros denominamos la estandarización o lo que encontramos, que tal vez la palabra en español no es la más correcta contra la traducción. A lo que se refiere esto es una forma de atender las situaciones de riesgo muy similar. No perdiendo de vista que por supuesto hay marcos y vamos a platicar de eso, sino que hacemos lo mismo, lo mínimo indispensable, y eso ha hecho también que nuestra base de riesgo, de amenazas, de crisis, pues también sea predecible para nuestro interlocutor, para nuestro adversario, para el atacante, monolítico y estático por naturaleza. Y si ustedes analizan tanto lo que habla el reporte, por supuesto, pero lo que pueden encontrar en muchas otras partes de literatura, habla de eso, de que al momento de un impacto de cisne negro, como el caso del COVID, limitó a muchas organizaciones ante una crisis de este tamaño. Y eso simplemente nos da la pauta y el precedente de futuras situaciones en las cuales muchas organizaciones sin duda han tomado cartas en el asunto. Pero uno de los puntos también, que si bien se había empezado a conversar cada vez más cuando hablamos de seguridad de la información, tiene, me parece, un punto neurálgico con el hito del COVID, que es la resiliencia. La resiliencia, y ahora platicaremos un poco más con un ejemplo que a mí me gusta mucho, pero cómo veíamos desde un punto de vista con el gran quiebre a principios
de este siglo con el SOX y con todo lo que ocurrió que derivó en la ley de Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, cómo pasamos ese mundo del cumplimiento, a esa era del cumplimiento, posteriormente a una era en donde gestionábamos las amenazas tratando de eliminar riesgos. Después, grandes ciberataques nos demostraron que más que eliminar y solamente pensar en proteger, teníamos que tomar un punto de vista mucho más amplio, mucho más holístico y marcado por el contexto de resiliencia. La habilitación, esa era de la transformación digital, donde transformación digital sale en todos lados y hablamos de transformación y le podemos llamar de distintas formas, pero por eso fue un marco muy puntual. Y si bien seguimos hablando de transformación digital, el COVID nos ayudó a liderar, acelerar, como le quieran decir, esa transformación digital. Y lo que ha pasado desde el año pasado es que todas las organizaciones nos encontramos en una era de crecimiento, entendiendo que para muchos tal vez el COVID fue un gran disparador, tanto para poder dar un mejor entendimiento de lo que significa para nosotros este riesgo tecnológico, este riesgo cibernético en los activos de información, pero también en el contexto de tecnología en general. Y ahora hablamos de un hipercrecimiento marcado por el COVID. Pero ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y qué es lo que pudimos ver a través de este reporte? La adopción de canales digitales. Vamos a hablar en el reporte del contexto de medios de pago, que es uno de los grandes retos, hablando bajo el contexto de seguridad de la información. La automatización, la inteligencia artificial y las medidas electrónicas o los canales electrónicos directos al consumidor, que como nunca antes tenemos hoy. Y también lo que llamamos el cruzar la línea de falla digital, es decir, el pasar de algo más conservador a algo más radical, mucho más transformador en el contexto de la organización, del negocio, bajo esta sombrilla que platicamos, es en donde nos encontramos hoy. Es en donde nos encontramos hoy. Y la realidad es que el reporte, si bien va a dar mucho más detalle de las grandes amenazas en las que nos encontramos, sin duda vemos que este crecimiento impulsa una razón de ser optimista, porque está impulsando el avance en muchos aspectos, tanto a nivel profesional como a nivel personal inclusive, y abriendo también muchas oportunidades para el resto de la humanidad, muchas experiencias humanas. Ya nos hemos encontrado con muchas y seguramente platicaremos de ellas durante la plenaria de hoy, pero eso es algo muy interesante. Y una de las razones de ser de nosotros aquí y de colaborar y de compartir es ese grande reto que nos encontramos de cómo entregamos valor al negocio. ¿Cómo entregamos valor al negocio cuando hablamos de seguridad de la información, particularmente de la resiliencia cibernética? Pensando en asegurar la cadena de valor de la industria, aseguramiento de la transformación digital, este contexto de SDX que ahora nos encontramos en la literatura, cómo ayudar en la creación de nuevos modelos de ingreso. Entonces, la idea aquí es que la resiliencia cibernética acelere el valor al negocio, acelere la capacidad de entregar nuevos y mejores servicios, de acelerar la digitalización, y todo también bajo el contexto de resiliencia empresarial. A mí una de los mejores definiciones de resiliencia es el amortiguador. El amortiguador está diseñado de caja para soportar impactos, sabiendo que el impacto siempre va a estar. Hablando a título personal, en México, nuestras calles de antemano tienen baches. Yo creo que así las hacen, así las diseñan. Las calles que no tienen baches son algo raro. Entonces, el amortiguador está diseñado de caja para tener ese impacto, sabiendo que siempre va a haber un impacto. Y así es donde el cambio en la mentalidad, tenemos que cada vez avanzar más en construir esos amortiguadores. ¿Y a qué nos referimos con amortiguadores bajo el contexto de seguridad de la información? A pensar no solamente en la detección y protección, sino también ante el que ya pasó, cómo nos aseguramos de tener la mejor respuesta en el tiempo oportuno, con agilidad, con transparencia y colaboración entre los equipos, pensando, repito, en que eso va a pasar, va a suceder. Eso a manera general en lo que el reporte habla. Y ahora, hablando puntualmente del estado actual de seguridad en Latinoamérica. Hablamos de 10 temas a tener en cuenta, les mencionaba algunos, pero aquí vamos ya a profundizar en algunos de ellos. El ransomware. El ransomware fue sin duda el año pasado para nuestra región de los puntos más fuertes, de mayor impacto.
en algunos países en particular, principalmente Brasil y Colombia, pero en general en nuestra región el ransomware es y sigue siendo una de las amenazas principales para nosotros. Los ataques de nación, los nation state attacks, particularmente este año hubo elecciones en Colombia, habrán elecciones en Brasil, elecciones intermedias en Estados Unidos, hablando en el contexto americano, los ataques de nación siguen siendo muy relevantes y hay grupos de ataque, como ciertos APTs, que siguen teniendo un impacto directo en nuestra región. Los ataques orientados a servicio, los ataques de SaaS, por llamarlos así, que se pueden contratar de una manera muy, muy fácil. Hemos identificado varios a nivel regional, a nivel global también, y es algo a tener en cuenta en este año 2022. Las leyes de privacidad de datos, que van avanzando en algunos de nuestros países, como el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, y en menor medida el resto de los países donde hay iniciativas, como el caso de México, hay algunas leyes, pero no con la dureza, con la capacidad realmente de ayudarnos a mover el tema en la mesa de conversación con nuestras juntas directivas. Los ataques a la cadena de suministro, cada vez peor, por supuesto, en los sectores de oil and gas, los sectores de energía es donde vemos más esto, pero la realidad es que también en sectores como retail nos encontramos con ataques a la cadena de suministro y muy de la mano del siguiente punto, los TTPs, que es un acrónimo que si no habían escuchado es simplemente hablar de técnicas, tácticas y procedimientos. Cómo estos grupos, cómo estos interlocutores, atacantes del otro lado, siguen mejorando en las técnicas, tácticas y procedimientos. Hay marcos de referencia muy interesantes, como el tema de Mitre, que el reporte de hecho hace mucha mención al framework de Mitre Attack. Habla de cuáles son esas técnicas, esas tácticas más comúnmente utilizadas en nuestra región y a nivel global. Los programas de gestión de vulnerabilidades, que si bien han tenido un avance, eso sigue siendo clave, y yo siempre hablo de esto como el regresar a lo básico. El regresar a lo básico es entender nuestro riesgo desde entender cuáles son nuestros activos de información, hacer el análisis de riesgo, el análisis de impacto, y a partir de ahí tomar medidas al respecto de lo que encontramos. Uno de ellos, el programa de gestión de vulnerabilidades. El octavo punto, en donde también cada vez vemos más, las asociaciones público-privadas. Les mencionaba al inicio que Microfocus tomamos la decisión también de colaborar desde nuestro centro de investigación de amenazas, colaborar con entidades gubernamentales y privadas a nivel global. De hecho, el reporte es un ejemplo de eso y lo que les voy a comentar también, pero las asociaciones público-privadas toman cada vez más contexto para poder apoyarnos, porque uno solo es muy complicado, ¿no? Y haciendo un poco la analogía con lo que veíamos en el video y lo que este grupo forma parte, el foro de CXO, es justamente eso, cómo colaboramos, porque es muy complicado lo que nos estamos encontrando enfrente a nosotros, afuera de nosotros. La colaboración regional e internacional que les comentaba, y los pagos digitales como un punto específico en el reporte que habla con mucho detalle de lo que está sucediendo. Aquí, por supuesto, no quise profundizar. El reporte habla con mucho más detalle de cada uno de estos, con ejemplos concretos, con los actores de riesgo principales para cada uno de estos temas a tener en cuenta. Ahora, hablando de los impactos, de los mayores impactos, hablando del 2021. Como ven, del lado derecho nos encontramos con el top de países, que en el top 20, el único país de nuestra región que se encuentra en este momento es Brasil. Cuando ya lo llevamos al contexto latinoamericano, Brasil, y en ese orden, Brasil, Colombia, Argentina y Chile son los países que forman parte de ese top 4, según la investigación que hicimos y en el reporte. Y si ven del lado izquierdo de la lámina, nos encontramos el top 5 de eventos y en ese orden por criticidad en cada una de las regiones. Y en Latinoamérica nos encontramos con estos 5, que igual no voy a profundizar, pero el reporte habla con mucho más detalle de lo sucedido, y no solamente de lo sucedido, sino de lo que podemos aprender de eso. De hecho, que eso es para mí algo muy interesante del reporte, lo que podamos aprender de todo esto. Y les anticipo, una de las cosas que para mí siguen siendo muy relevantes al leer ese tipo de cosas o los contextos de ataque es que no nos enfocamos en lo básico, y voy a ser reiterativo en eso, pero muchas veces nos podemos enfocar tal vez en hablar de las mejores tecnologías,
yo por supuesto hablando como proveedor de tecnología, nos podemos enfocar en eso y esas conversaciones pueden distraernos del foco principal, que es entender cuáles son los activos de información, cómo los clasificamos, cuál es el análisis de impacto que tenemos y de allí tomar medidas y aprovechar estos marcos de referencia que existen. El primero es muy claro, servidores de Microsoft Exchange. Y para no darles mucho detalle, tiene que ver con cosas básicas como gestión de configuraciones, como monitoreo en los registros de Windows, gestión de políticas de grupo, cosas que hemos escuchado desde hace muchos años, pero que seguimos sin darle la justa medida que corresponde a entender ese análisis. Y si lo vemos desde el punto de vista de sectores, de industrias, nosotros englobamos en servicios, que es la número uno, varios servicios como telecomunicaciones, por ejemplo. Por eso se ve muy alto. Telecomunicaciones forma parte de mayor medida de eso. Del lado de Latinoamérica, como ven del lado izquierdo, el sector de retail, el sector de defensa y de servicios, en su conjunto, son el top 3 de verticales impactadas en nuestra región. Y repito, el reporte habla con mucho mayor detalle de esto. Ahora, temas y tendencias regionales. El reporte habla de estos temas a revisar y del contexto geopolítico. Platicábamos del contexto de la próxima liberación de 5G en Chile, lo que está pasando en México también con la liberación de 5G, el contexto de elecciones en algunos países, que unos ya ocurrieron, otros están por ocurrir. Pero pensando en lo que pasó, Brasil y Colombia, no solamente el año pasado, sino este año también se prevé que enfrentarán el mayor número de ciberataques desde el punto de vista de países y desde el punto de vista de verticales, sector público y retail, mayor frecuentes. Los actores de amenaza siguen siendo principalmente ganancia financiera y ventaja política, y más bajo el contexto geopolítico que les acabo de mencionar, y los ataques de ransomware y campañas de phishing serán las más prevalentes en la región. Lo fueron en 2021 y lo seguirán siendo también para 2022, por lo menos de lo que empezamos a ver a la generación del reporte y lo que ha avanzado de este año 2022. Esta lámina no es mi objetivo profundizar, sino simplemente platicárselas para que, según ustedes se interesen en ver el reporte, tenga más contexto. Esta lámina habla de esos 10 principales TTPs o ataques que ocurrieron en la región en 2021. El eje de las Ys habla de las verticales, siendo la primera la que está en la parte más alta, el resto de las industrias que no están diferenciadas en la parte de abajo, como energía, servicios financieros, seguros, sector público, servicios de transportación. Arriba están el resto de las industrias. Pero ustedes pueden ver el evento que ocurrió y la criticidad del mismo. Y el reporte les detalla, como les decía, no solamente el qué pasó, sino qué fue, cuáles fueron las técnicas, tácticas y procedimientos utilizados y qué fue lo que se aprendió ante ese tipo de ataques. Y ahí está un ataque muy puntual para una empresa de procesamiento de comida que tuvo un impacto global, no solamente a nivel regional. Las brechas de seguridad de datos en México relacionadas a requerimientos biométricos que pidió el gobierno mexicano. En fin, allí hay varios ejemplos y como ven, por vertical es muy fácil de identificar en este mapa de calor los riesgos que conllevaron este tipo de ataques. Y les digo para que también lo puedan ver con mucho más detalle en el reporte si están interesados. El reporte también me parece, como les decía, está enfocado no solamente al equipo de ciberseguridad como tal, al equipo que conoce más, que entiende más este idioma, este lenguaje, sino también inclusive para ejecutivos. Y si bien son cosas que hemos escuchado durante muchos años, creo que es muy, muy relevante, sigue siendo relevante. Dándole el foco al ejecutivo. ¿Qué le diríamos nosotros como responsables en las organizaciones de seguridad de la información a nuestras partes interesadas, a nuestros stakeholders que no tienen todo este contexto de riesgo que nosotros tenemos? Hacer de la ciberseguridad y de la protección de datos una prioridad clave, con un presupuesto saludable. ¿Y a qué nos referimos con esto? El COVID nos ha ayudado posterior al COVID, por supuesto, ya cuando reabrimos los presupuestos, cuando entendimos qué conllevaba vivir con el COVID a nivel organizacional, se han retomado, tal vez no al mismo nivel prepandémico, pero la apertura de iniciativas de presupuesto. En presupuesto saludable básicamente nos referimos a no pensar en ciberseguridad como lo último del presupuesto de tecnología o del presupuesto de finanzas, que bueno, sigue pasando, sigue ocurriendo, pero yo siempre digo, nosotros como profesionales de riesgo, que eso somos nosotros,
tenemos esa doble misión de convencer a la junta directiva de lo que nosotros vemos desde la perspectiva de riesgo. Y es un reto que vivimos todos los días como profesionales de seguridad de la información. Mejorar la agilidad empresarial al cambiar la estrategia de negocios, mucho para generar confianza. Creo que aquí no les tengo que decir nada, ustedes son los expertos en esto, ¿no? Cómo ir caminando con las áreas, con las personas involucradas, para que entiendan lo que implica la gestión de riesgos. Y ahora que tenemos marcos no solamente de riesgos tecnológicos, sino de riesgos empresariales, y nos encontramos con nuevos marcos que nos ayudan a ampliar el horizonte de riesgo y tener interlocutores que pueden ser colaboradores en este mundo, creo que hacia allá va este punto, ¿no? Establecer y mantener la confianza en nuestros clientes internos, en nuestras partes interesadas, y comprender y evaluar los riesgos de seguridad y privacidad de terceros. Este tal vez es el más nuevo, entre comillas, pero es sumamente relevante, porque una de las cosas que ustedes verán en el reporte y que seguramente han escuchado de múltiples impactos que ha tenido a nivel global y a nivel regional, van muy de la mano también con lo que nosotros podemos poner tanto a nivel contractual, legal y tecnológico con nuestros terceros, con nuestros proveedores, con nuestros socios de negocio que interactúan con nosotros y que muchas veces no tenemos los mismos controles, para hablar en esa manera, los mismos controles que hacían nuestros controles internos. Y eso se ha vuelto en una vulnerabilidad muy importante. Y el reporte habla de muchos ejemplos y estoy seguro, repito, que ustedes tienen muchos de ellos en el radar. Y por último, las acciones estratégicas para los equipos de seguridad. Ahora sí, hablándole a los equipos de ciberseguridad, a todas las personas involucradas en el día a día. Y está en dos partes, son 20 puntos que también el reporte detalla. Y para pasar rápido, invertir y mejorar en el programa de inteligencia de amenazas y monitoreo de la dark web. Esto cada vez vemos más servicios, vemos más tecnologías. Yo les mencionaba la de Microfocus, que es gratuita, pero hay muchas que pueden complementar a los equipos que están metidos en esto y poder mejorar su programa de inteligencia de amenazas. Sólido programa de capacitación en seguridad para empleados. Eso seguirá siendo un punto clave. Implementar medidas de privacidad y protección de datos. Si bien hoy tal vez no tenemos la palanca de marcos regulatorios en nuestros países para la privacidad de datos, sí lo podemos ver desde la protección y ahí nos vamos preparando y también vamos abriendo el camino para cuando lleguemos a hablar con profundidad y con mayor, digamos, relevancia para nuestras partes interesadas de privacidad de datos. Actualizar el plan de respuesta a incidentes y probarlo regularmente. Garantizar copias periódicas de los datos críticos. Hablábamos de ransomware. Las copias, los respaldos, es la última línea de defensa ante el ransomware. Muy sencillo, que hemos tenido desde hace muchos años. Tal vez ahora nosotros desde el punto de vista de marketing hablamos de respaldos como ransomware, pero la realidad es que estas cosas, regreso al mismo punto, el back to basics. Si esto lo hacemos es nuestra última línea de defensa ante una amenaza tan fuerte como es el ransomware. Políticas de contraseñas seguras, multifactor authentication, protección basada en el comportamiento, cada vez llevar esto más personalizado a nuestros usuarios internos y externos. El acceso no autorizado a servicios de directorio. Les mencionaba el ataque de Exchange. Eso es clásico del directorio y de los servicios asociados. Supervisión de procesos sospechosos. Auditar el control de acceso de los usuarios. Políticas de bloqueo y monitoreo ante intentos de fuerza bruta. Soluciones y prácticas ante spam. No solamente hablar de soluciones tecnológicas, sino prácticas, incluyendo lo que le entregamos al usuario de información para que pueda tener un mejor criterio ante este tipo de cosas, de phishing sobre todo, o de spear phishing ya algo más dirigido. Cambios no planificados en el firewall y el registro de Windows. Repito, algo básico que nos seguimos encontrando. Políticas para incluir aplicaciones en la lista blanca. Esto es algo que muchas de las tecnologías con las que hoy contamos tienen esa capacidad y que no utilizamos. No solamente hablar de la lista negra, sino también de la lista blanca y crear políticas en relación a eso. Evitar el uso de configuraciones y credenciales predeterminadas, restringir el uso de plataformas virtuales, acceder a medidas de salvaguardia en plataformas de software de terceros, protegernos contra medios extraíbles, protección y monitoreo de denial of service y ataques distribuidos, y revisar la arquitectura de seguridad de la red. Nada nuevo, nada que les vuele la mente, pero eso es lo que quiero llevarles al final del día. Cómo esto sigue siendo tan relevante como cuando lo escuchábamos desde hace muchísimos años. Con eso termino, les agradezco mucho. Les voy a dejar aquí estos dos códigos para que si están interesados
en conocer un poco más de este reporte, que con mucho gusto puedan descargarlo, es gratuito y puedan acceder a él y profundizar con él y con sus equipos. Y del lado derecho les comentaba que nosotros tenemos un portal de Threat Intelligence que es gratuito, que ustedes pueden acceder a él. Tiene muchos puntos de información, pueden descargar información para indicadores de compromiso con sus tecnologías. Y como les digo, para mí el gran valor contra otras soluciones de Threat Intelligence que complementan muy bien el portafolio para ustedes es datos más hacia el negocio, de impactos, de ALE, en fin, cosas muy interesantes. Yo voy a estar por aquí, a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias a todos y por aquí seguimos. Muchas gracias, Pedro. Muy completo, excelente tu reporte. Ya las personas tuvieron que haber tomado el tema del link. Si quieres poner el link en el texto, en el chat, lo podemos poner para aquellos que están interesados en bajar el reporte, que es bastante completo. Bueno, continuamos con Paula Marcela. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo muy especial para todos, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes lo que desde Tuya venimos haciendo en materia de ciberseguridad y lo que estos riesgos representan para nosotros y cómo los afrontamos. Para las personas que de pronto no conocen Tuya, Tuya es una compañía de financiamiento comercial en Colombia. Somos líderes en el mercado en tarjetas de crédito. Nuestra estrategia hoy está fundamentada en ser el mejor aliado financiero y estar en la cotidianidad del cliente, del colombiano. Y eso implica que hacia atrás tengamos una estrategia de Banking as a Service, que cuando uno le hace doble clic a una estrategia de Banking as a Service implica hacer alianzas, implica unas plataformas tecnológicas diversas, implica una transformación digital acelerada y eso también implica que entonces se nos crezca la superficie de ataque o la superficie que puede ser vulnerable cuando uno habla en términos de ciberseguridad. Voy a compartir pantalla. En este momento me confirman, por favor, una vez la estén viendo. Ya. Ok. Bueno, y entonces, para abordar esto y partiendo, o sea, partiendo de lo que les estoy contando, de lo que es para nosotros la estrategia hoy en Tuya y lo que significa, sabiendo que tenemos 3 millones de clientes, 3 millones de colombianos que tienen hoy nuestra tarjeta, que además poseemos información valiosa de ellos, no solamente pues desde lo que puedan ser sus datos personales, sino también de sus hábitos de consumo, del uso de los medios financieros, pues nosotros nos convertimos en una de las joyas deseadas de la corona de muchos cibercriminales, lo que también a nosotros nos exige tener unos comportamientos para estar sorteando este tipo de situaciones. Entonces, la seguridad de la información y la ciberseguridad para nosotros tiene que ser visto como una aproximación desde el riesgo estratégico. O sea, no es una vista solo desde la tecnología, no es una vista solo desde qué plataforma compro, desde qué plataforma aseguro, no. Eso tiene que ser visto como un riesgo estratégico para la compañía y así es como nosotros lo hemos venido trabajando. Enriqueciendo un poco lo que, o más bien complementando un poco lo que nos comparte Pedro, totalmente pues al lugar, y gracias Pedro por esa introducción y ese reporte tan chévere que nos haces. Aquí tenemos información de un reporte de Alliance, donde se entrevistó a 2.700 especialistas en riesgo alrededor del planeta, y lo que sale de esta encuesta, estos 2.700 especialistas, es que el riesgo número 1 hoy para las compañías es lo relacionado con los ciberincidentes y que el riesgo número 2 está asociado a interrupciones de negocio, o sea, los cuales se solapan porque esas interrupciones de negocio son también atribuibles en muchos de los casos a factores tecnológicos o de ciberseguridad. Si vamos y miramos lo que está diciendo el Foro Económico Mundial, pues coincide con que el principal riesgo empresarial hoy que tienen las empresas hoy 2022 precisamente son los ciberincidentes, y empezamos a ver unas cifras que también son muy reveladoras y que coinciden con lo que nos cuenta Pedro, y es que precisamente el ransomware es el tipo de ataque que más ha incrementado en un 435%. No sé, las personas que están conectadas si ya lo han sentido cerca, yo ya lo he sentido muy cerca, y esto va a ser cada vez peor. O sea, es una realidad a la que nos estamos enfrentando, con una dificultad, y es que
El talento, sabemos que tenemos una escasez de talento en tecnología, que desde diferentes frentes venimos haciendo actividades para tratar de cerrar esa brecha, y cuando nos enfocamos en profesionales de ciberseguridad, estamos hablando que a nivel global tenemos un déficit de 3 millones de personas especialistas profesionales en ciberseguridad. Esto hace entonces que sea todavía más retador mantenerse a la vanguardia, enfrentar estas amenazas y también tener acceso al mejor talento. Y ahorita también en el informe Pedro nos compartía y hablaba del crecimiento digital, que fue pues muy promovido por todo lo que vimos con COVID. Si vamos a cuantificar ese crecimiento digital, estamos hablando de que estimamos que a 2024 tengamos un crecimiento de 800 billones de dólares en todo lo que tiene que ver con comercio digital. Cuando uno ve este panorama, por eso digo, esto no es un tema de tecnología, esto no es un tema solo del equipo de ciberseguridad, este es un tema organizacional, y encontramos que entonces, cuando hablamos de ransomware, tenemos que hablar de desarrollar no solamente una resiliencia o tener capacidades de seguridad tecnológica, sino que tenemos que hablar de esa resiliencia organizacional, que requiere la participación de todos. Entonces, la conversación que tradicionalmente se maneja en tecnología o en seguridad alrededor de eso tiene que subir el nivel y tiene que llegar a todos los niveles de la organización. Si vamos a ver el top 5 de las industrias más atacadas, de acuerdo con el informe que nos comparte IBM, pues encontramos que la industria financiera y de seguros es hoy por hoy la más atacada. Pues, ¿por qué? Porque también los cibercriminales están persiguiendo, por supuesto, el dinero, no solamente el de las compañías, sino el de todas las personas que más puedan captar, y el control de la información de los datos en este sector se convierte también en un reto para todos nosotros. Si hablamos de cuánto nos cuesta a nosotros una brecha, entendiendo una brecha como que hubo una vulnerabilidad o hubo un ataque, se afectaron los servicios, vamos a recuperar. Estamos hablando que en el sector nuestro, en el sector financiero, una brecha nos cuesta alrededor de 5.7 millones de dólares. Y en el sector salud, pues la situación es todavía más crítica. Aquí que está incluido, están incluidas las demandas, están incluidas las inversiones que tengo que hacer para recuperación, está incluido el valor del tiempo que yo dejo de operar como compañía en el servicio que ofrezca básicamente. Ahora, algunos de los ataques. Pedro nos compartió una lista profunda y gracias, Pedro, apenas nos compartes el ataque, yo creo, el informe, perdón, creo que todos vamos a estar ahí ávidos de estudiárnoslo bastante. Quiero resaltar dos de estos ataques. Más que el ataque en sí, cuáles fueron las causas, cuáles fueron esos hechos aprovechados por los cibercriminales para pues, causar estos impactos. El primero, el de Capital One. En Capital One, que hubo pues toda esta fuga de información, fue todo por el control de terceros. Lo escuchábamos ahorita. La pregunta para todos los que estamos acá es, ¿con qué terceros nos estamos relacionando? Cuando los terceros salen de nuestras compañías, porque los terceros pueden cambiar su personal, ¿qué tan rápido estamos yendo a deshabilitar ese usuario que tiene ese tercero? ¿Qué permisos y qué perfiles le asigno yo a los terceros? En el caso de Capital One, fue un tercero que salió, no se desactivó en el momento que se tenía que desactivar. Tiempo después, esta persona intenta, le funcionan sus contraseñas, accede y se roba toda esta cantidad de información. Ahora, el caso de Colonial Pipeline, que es un caso reciente. ¿Cuál fue el disparador de este evento? También pues que puede ser algo muy familiar para nosotros. Un phishing en el que cayó un administrador de plataforma, le llegó su phishing y pues tiene como consecuencia esta afectación de esta infraestructura crítica del suministro de combustible en toda la costa este de Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve de todo ese panorama, esto no es ciencia ficción, esto ya no es película, esta es la realidad en la que estamos, todos los que estamos acá conectados, involucrados, pues entendimos que las tres principales amenazas que son en las que hoy por hoy, tenemos mayor foco, son estas que estamos viendo en pantalla. Entonces, lo primero, vulnerabilidades. Les hago la pregunta, ¿tienen todos los que estamos acá conectados un plan
para estar escaneando y revisando las vulnerabilidades que hay en su infraestructura. ¿Cada cuánto hacen escaneo de vulnerabilidades? ¿En qué porcentaje tienen cerradas esas vulnerabilidades? ¿Las tienen catalogadas? ¿Saben cuáles son las críticas? ¿Cuáles son con las que pudieran convivir? Pues les cuento que hoy por hoy, el hecho de uno tener vulnerabilidades en su plataforma, hoy está representando el 35% de los compromisos. Y no hay que hablar de cosas como muy raras, muy exóticas. Son los Windows que hay sin actualizar. Son los software que se quedaron sin mantenimiento, que dejé por allá, porque solamente me funcionan en una máquina y esa máquina no la puede tocar nadie porque si la tocan se apaga y esto aquí es el caos. Si se les hace familiar, pues creo que eso no pasa, solo pasa en algunas partes. Espero que no les esté pasando a ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema con las vulnerabilidades? Que si nosotros tenemos vulnerabilidades o ustedes tienen vulnerabilidades, eso es algo muy fácil de automatizar por los atacantes. O sea, y le cogen a uno una vulnerabilidad y con eso ya perdimos. O sea, no necesitan sino una vulnerabilidad. Entonces acá hay que hacer unos planes y unos programas constantes para el cierre de vulnerabilidades. Ataques de phishing y suplantaciones internas. El que está más de moda, no sé si ustedes ya lo han vivido, es el BEC. El BEC es un correo que lo que hace es suplantar la identidad de un directivo de la organización o de alguna persona para influenciar un comportamiento y obtener algo a cambio. Entonces, esto está ahorita, pero en su furor. Les cuento que nosotros fuimos víctimas de un BEC. Tengo autorización también para compartirlo. Y es que alguien ¿cómo lo hicieron? O sea, nos dimos cuenta, no logramos, no hubo ningún compromiso, pero logramos actuar a tiempo. Buscaron quién era el presidente de nuestra compañía. ¿Dónde lo buscan? En LinkedIn, facilísimo. Empiezan a buscar personas de nuestra compañía que trabajaran con pagos. Entonces empiezan a buscar pagos, listo. Y hacen una suplantación enviándole a una persona de pagos un correo desde el presidente diciendo que era el presidente, que habíamos acabado de hacer un negocio y que había que girar $2 millones, que urgente, que había que girarlo. Eso fueron varios correos. Se equivocaron buscando, también hicieron, pues con ingeniería, eso es demasiado fácil, que si yo soy Paula Gallego, entonces es altamente probable que mi correo sea pegallego@tuya, de hecho ese es mi correo. Entonces, en esa identificación de correos y en ese enviar correos, le enviaron un correo a una persona que no tenía nada que ver con el tema, a un asesor de un punto de venta de tarjetas. Y este asesor detectó, le pareció súper sospechoso que estuviera llegando ese correo y lo reportó. Y nos dimos cuenta que era un BEC. O sea, les puede estar pasando a ustedes y no se han dado cuenta. Entonces, aquí el llamado, también cuando estamos hablando de BEC y estamos hablando de ataques de phishing, hay que hacer mucho trabajo de cultura con los empleados, con todos, con los directivos, con cualquiera de los empleados que esté en la compañía, en todos los niveles. Esto es fundamental, porque, pues como lo vemos acá, es el punto de entrada del 33% de los ataques. Y pues la otra amenaza que también, y que lo veíamos ahorita en las estadísticas, es el secuestro de datos dado pues por ransomware, y que desde 2018 es una de las principales amenazas en la región. De estas tendencias que nos menciona Gartner para 2022 en ciberseguridad, quisiera de pronto hacer un doble clic sobre la número 3, esa cadena de suministro digital. En la medida que todos nosotros nos digitalizamos, empezamos a tener interacciones con diversos terceros. Entonces resulta que mi seguridad, y esto aquí se me combina con la tendencia número 1, y es que se me amplió la superficie de ataque, resulta que es que ya mi ciberseguridad supera mi perímetro. Ya es la relación que yo tengo con esos terceros, con esos aliados. Ustedes ya se preguntaron, piensen, los invito, cada uno piense en este momento quiénes son sus 2 o 3 principales proveedores o socios de negocio. Piense, cada uno, tráigalo a su mente. Y ustedes ya pensaron qué pasa si uno de ellos sufre un ataque. Si alguno de ellos sufre un ransomware, ¿qué pasa con ustedes? ¿Están ustedes preparados para eso?
esa conversación en qué nivel se da de sus compañías, solo en tecnología, solo en seguridad. El presidente de su compañía sabe qué hacer en una situación de esas. De eso es de lo que se trata la resiliencia organizacional. Otro tema importante y que quiero aquí hacer mucho énfasis es el de la cultura. Hay que ir más allá, hay que generar y sembrar conciencia en todas las personas que hacen parte de las compañías. Nosotros en eso somos muy intensivos, porque hay gente que dice que el eslabón más débil, cuando se habla de seguridad, el eslabón más débil somos las personas o somos los empleados. Yo creo que están equivocados. No somos el eslabón más débil, somos el eslabón más importante y es al que más hay que invertirle. Imagínense que nosotros hacemos pruebas, aquí ya hablando un contexto de tuya, de lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos al mes 3 pruebas de ataque a la compañía, pues con los empleados les hacemos 3 pruebas de phishing de diferentes tipos, tratando de mover las emociones. O sea, porque el phishing funciona a punta de emociones. Entonces, cuando hicimos el primero, cayeron 270 personas. Ahora, para que uno sea vulnerado, solo necesita que caiga uno, ¿cierto? Para que lo tengamos así de presente. Cayeron 270 personas. Empezamos, son mínimo 3 phishing por mes, y pues si les digo que son cada vez tan reales, tan perfectos, que pues se queda uno como perplejo. Llegamos, en este momento estamos alrededor de que caen 5 o 6 personas, ojo, bajamos de 270 a 5 o 6 personas, pero resulta que hace un mes mandamos un phishing donde decía que les íbamos a cambiar los equipos de cómputo. Cayeron 70 personas. Entonces ya no caen por el regalo del Día de la Madre, ya no caen por la invitación a Starbucks, por la invitación a la hamburguesa, no. Pero apenas les dijimos, cambiemos el equipo, cayeron 70. Entonces, de eso se trata, de ir entrenando a la gente, madurarla. Nosotros tenemos un programa de seguridad de acuerdo a estas necesidades que tenemos en la compañía aquí concretamente. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Elegimos un marco para nosotros poder también tener una referencia de medición. Estamos con NIST, trabajando desde 2018. Ahorita, y hemos venido pues pasando de 2.7 en NIST a 3.6. Eso implica cualquier cantidad de acciones. Que es también muy importante, que este tema, cuando yo les hablaba que eso es un riesgo estratégico, hoy esto ya es una conversación en la junta directiva. El tema de ciberseguridad se lleva por lo menos 2 veces al año en la junta directiva y hacemos rendición de cuentas. Y también los involucramos a ellos en los simulacros de los ataques. Ya enseguida les cuento un poco de ello. La estructura la hemos fortalecido. En los últimos 3 años hemos duplicado las capacidades que tenemos y el talento que tenemos alrededor de ciberseguridad. También hemos contratado servicios de ciberinteligencia y capacidades de detección especializadas. Miren que esto ha significado para nosotros también hacer esa venta estratégica de la seguridad, pues el apoyo directo desde la junta directiva ha implicado que eso se vea en una participación mayor en el presupuesto que tenemos hoy de la compañía. Hoy hay un presupuesto importante para ciberseguridad y seguridad de la información. Por supuesto, seleccionar plataformas, aquí por razones de seguridad, pues no puse los nombres de las plataformas que tenemos, pero asegurarse que uno está con los buenos, con los mejores, y tratar de hacer consolidación de lo que se pueda consolidar, porque en la medida que tú tienes más controles, va a ser más difícil para ti también controlar, no sé, 30 plataformas diferentes que no interoperen o que no se hablen entre ellas. Ahí ya vas a generar per se un riesgo. Entonces, importante tener muy buenas herramientas y, como les mencionaba, lo de los simulacros. Y estos simulacros son no solamente mandar los correos de hacer phishing, sino que nosotros hoy estamos haciendo simulacros estratégicos y técnicos. Hemos sentado a la junta directiva a decirle, hay un ciberataque ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a hablar con la prensa? ¿Quién va a hablar con los clientes? ¿En qué momento hacerlo? ¿A quién hay que involucrar? Son unos ejercicios, no sé si ustedes ya han tenido la posibilidad de hacerlos, nosotros ya hemos hecho varios, y encuentra uno que adicional a todo lo que tiene que hacer de tecnología, que todo lo que tiene que hacer de ciberseguridad, hay un tema desde la educación y el comportamiento de nosotros como directivos fundamental. Hay un tema también de cómo nos tenemos que formar y capacitar para ser los voceros en este tipo de situaciones. Porque hoy nosotros nos protegemos, hacemos cualquier cantidad de cosas, esperamos, por supuesto, que todo este trabajo dé los frutos y no seamos vulnerados, pero sabemos que puede llegar a pasar.
Entonces el asunto es cómo vamos a reaccionar en ese momento. Con respecto a la estructura que les contaba que la fortalecimos, nosotros también tenemos aquí algo que puede que no tengan muchas de las empresas, y es que adicional a las 3 típicas líneas de defensa que se manejan, nosotros tenemos una línea que es la 1.5. Entonces, ¿cuál es esa línea 1.5? Aquí un poco de contexto. Nosotros en Tuya trabajamos agilismo a escala. Eso quiere decir que tenemos producción de valor y de soluciones tecnológicas en diferentes puntos de la organización. Y cuando esto sucede, así como produces tecnología, como produces soluciones de cara a los clientes, también produces brechas de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Asegurar que esa producción de soluciones tecnológicas de cara a los clientes sean seguras. Por eso es que entonces existe una línea 1.5. Son personas especialistas en seguridad que están de la mano del negocio, asegurando que las soluciones que nosotros ponemos en el mercado cumplan con todos los criterios de seguridad que nos den a nosotros la tranquilidad para ofrecerle a nuestros clientes los mejores servicios y productos. Esto, como les digo, nace como consecuencia del agilismo. Piensen ustedes si están trabajando ya de esta forma, si tienen eso asegurado. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar conversando en Perú con el banco, con el BCP, y eso fue lo que aprendimos de ellos. Ellos hicieron una transformación al agilismo, tuvieron dificultades alrededor de seguridad también como consecuencia de eso, y una de las cosas que ellos fortalecieron o crearon fue esta línea de seguridad del negocio. Recomendado, o sea, según el modelo de trabajo de ustedes, si quieren asegurar eso, súper que lo tengan presente. Bueno, ya saben, pues una primera línea lo que tiene típicamente, esta que es la 1.5, somos muy fuertes entonces en gobierno de seguridad, en las políticas, la cultura. La cultura la vivimos de forma muy diferente. Hacemos obras de teatro, hacemos juegos, hacemos reconocimientos. En estos días, una chica detectó un ransomware, o sea, reportó un correo sospechoso, nos dimos cuenta que era un ransomware y pues le dimos una bonificación también como parte de reconocimiento y de gratitud por esto. Todo eso motiva a la gente y la empieza pues, a ser mucho más sensible con esta realidad que estamos enfrentando. Ahora, de destacar, pues como les mencionaba, para nosotros es un riesgo estratégico que tiene visibilidad de junta directiva, el fortalecimiento de la cultura que les mencionaba, nuestra estructura que está hoy muy especializada y cubrimos todas las funciones alrededor de lo que puede ser la gestión de este riesgo, y hoy tenemos unas capacidades de detección de amenazas que son de última generación. Todo esto no salió de la noche a la mañana, es un proceso, no estamos hoy, yo creo que uno en seguridad nunca se puede sentir tranquilo, nunca, por más cosas que uno haga, siempre uno tiene que pensar mal, seguir haciendo cosas, inversiones, promoviendo el tema en la organización. Y pues nosotros hoy por hoy, tenemos cosas que, como les mencioné, resaltamos, de las que nos sentimos muy orgullosos. Pero ¿cuál es ese reto? Pues que cada vez podamos ser más sofisticados en las pruebas. Hoy somos, como les digo, hoy hay pruebas que son que hasta yo me quedo como, uy, ¿qué fue esto? Pero hay que ser cada vez más sofisticados, porque cuando son las emociones las que están de por medio, en cualquier momento la persona baja la guardia. Entonces hay que entrenar mucho a la gente. Seguimos haciendo pruebas con diferentes vectores de amenaza, hacemos mucho modelado de amenazas. Tenemos playbooks también de respuesta frente a las situaciones que se nos puedan presentar, y acá pues aumentamos tanto la frecuencia de las pruebas cuando hablamos de todos estos simulacros y demás, que queremos que sea ya algo cotidiano, o sea, que el día que suceda algo, pues Dios no lo quiera, pero si nos llega a suceder algo de realidad, estemos ya muy entrenados para resolver este tipo de situaciones. Nosotros así es como enfocamos hoy el manejo de la ciberseguridad en nuestra compañía, y pues contamos y seguimos contando con el apoyo de la Junta y directamente desde nuestra presidencia para que esto siga evolucionando y seguir madurando en los indicadores que nos hemos propuesto. Esto es lo que tenía para compartirles desde Tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy amable, muy completo tu informe, con unos aprendizajes bastante profundos y excelentes. Le cedo la palabra entonces a Ernesto. Ernesto, bienvenido. Gracias, Eduardo, y bueno, y gracias a todos por permitirme contar la historia un poquito de lo que ha hecho Ecopetrol
en estos años en los temas de ciberseguridad. Creo que Pedro nos dio un abrebocas bien interesante de qué está pasando en el mundo y cuáles son las tendencias. Y ahora Paula nos dio pues cátedra de cómo evolucionar una estrategia de ciberseguridad. A mí me toca ya un poquito más difícil como para no entenderlo. Entonces voy a tratar de contarles cómo hemos evolucionado todos estos conceptos que hemos visto hoy, toda esta experiencia de lo que nos han contado en una empresa en particular, en un sector diferente un poquito. Nosotros somos una empresa 100% industrial, un B2B puro, no tenemos retail, o sea, no tenemos contacto directo con los clientes, pero somos una empresa distribuida geográficamente por toda Colombia, digámoslo así, o por toda Latinoamérica, con múltiples puntos de vulnerabilidad, porque hay casos donde los pozos, los oleoductos o algunas estaciones quedan en zonas muy alejadas, cercas a centros poblados, pero pues que no hay una malla o no hay un activo autocontenido que uno pueda proteger físicamente. Y muchos de nuestros pozos, para que se hagan una idea, tenemos más de 5.000 pozos de petróleo conectados. Y venimos con un ejercicio de digitalización de Ecopetrol muy fuerte desde hace unos 4 o 5 años, que lo que ha hecho es conectar toda la electrónica o lo que antes llamábamos la OT con el IT, porque hay que explotar esos datos y si uno quiere mejorar, predecir, aumentar la eficiencia, pues no hay forma de que de que mantengas desconectados esos dos mundos como era tradicional. Entonces eso nos ha generado una cantidad de retos, una cantidad de rompimiento de paradigmas, como que la OT jamás se mezcla con la IT y eran dos redes separadas y eso no hay forma, y la OT la manejan los electrónicos y eso está por allá en los campos. Y la ITESA ya los señores del ERP del correo electrónico, esas fronteras yo creo que se rompieron hace mucho y la pandemia solo lo que hizo fue acentuar ese rompimiento o esa unión de esos dos mundos. Nosotros pre-pandemia teníamos que cuidar más o menos 48.000 puntos de conexión, que eran o los pozos, o los PLCs, o las estaciones, bueno, toda la infraestructura física de Ecopetrol. Y en la pandemia tuvimos que ampliar o casi que duplicamos nuestros puntos de conexión porque más de 40.000 colaboradores que puede tener el grupo Ecopetrol a lo largo y ancho del país, pues empezaron a trabajar desde sus casas. Y los señores que operan la refinería, muchas de las decisiones de control, de los sistemas de control, las tenían que tomar desde las casas. O tuvimos que aprender a operar a distancia, por ejemplo, los taladros de perforación. O tuvimos que en las estaciones de bombeo de los oleoductos empezarlas a manejar y a controlar a distancia desde las casas. O los señores de exploración que interpretaban y simulan la sísmica para que ellos son los que encuentran el petróleo. La sísmica era un activo ultra protegido de las petroleras porque primero costosísimo, pero pues también es parte de su activo de información, pues tuvieron que trabajar desde casa porque no había otra, o si no, nos tocaba parar. Y esto lo que hizo fue exponenciar el nivel de riesgo y exposición de Ecopetrol. Entonces, simplemente es como para darles un poquito la sensación de complejidad que tiene el tema de ciberseguridad en Ecopetrol. No, pues con todo el respeto, no es como un banco o como una otra empresa que tienes que proteger un data center y lo tienes aquí. Yo tengo regada infraestructura por toda Latinoamérica y infraestructura donde te puedes conectar. Pero pues también entendemos que no podemos desconectarnos o aislarlos porque el mundo ya no funciona así. Y un tercer componente que no es menor y es que hoy por hoy nosotros somos infraestructura crítica del país. O sea, nosotros, si se para el suministro de combustibles de Colombia, pues se para Colombia. Si no hay gasolina de avión o no hay jet en los tanques del aeropuerto, pues no hay aviones. Y un poquito eso fue lo que nos contaba Paula que sucedió con Colonial en Estados Unidos, donde ellos perdieron la base de datos de despachos y simplemente no pudieron despachar por los oleoductos de manera normal
cómo estaban las programaciones de entrega y tuvieron que ir a esa contingencia y muchas cosas hacerlas en carrotanques y bueno, eso para un país. Eso para un país. Entonces, eso tiene un poquito la complejidad que tiene Ecopetrol. Yo simplemente les voy a mostrar un slide que lo estoy tratando de publicar, me imagino que me dicen si lo están viendo, que resume lo que ha sido el modelo y la evolución de Ecopetrol en este sentido. Nosotros empezamos en el 2018, realmente en el 2017, a tratar de definir un modelo de madurez que nos permitiera saber o entender qué tan buenos o qué tan débiles o qué tan arriesgada estaba la operación de Ecopetrol. En ese momento lo primero que hicimos fue escoger un framework que nos hiciera sentir cómodos, que nos retara. Y escogimos NIST en una versión que es particular para las compañías de energía. De hecho, es una norma que usa la Secretaría de Energía del gobierno americano, se llama C2M2, y esa norma es una versión particular de NIST para energía, es de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, para las empresas americanas. Cuando nos hicieron el primer assessment, aquí no lo ponemos porque nos da vergüenza, pero pues es menor a 2, y digamos ese fue nuestra línea base, y lo que hicimos fue entender o tratar de acelerar un modelo que al 2020 nos permitiera pasar de, pongámosle 2 o 1.7, para ser aquí honesto con ustedes, fue lo que sacamos en ese momento, y llevarlo y subirlo 2 puntos y dejarlo en 3.7 en la norma. Y eso lo conseguimos, y esto estaba presupuestado para conseguirse en el 2021. Lo que pasa es que lo conseguimos en el 2020. Y ese modelo, lo que básicamente hicimos fue un poquito como lo que nos describía Pablo ahorita. Define un modelo de gobierno, y en un modelo de gobierno significa que desde la junta directiva, en la junta directiva de la compañía hay un comité que se dedica a los temas de tecnología, y es un comité trimestral, y hay que reportar trimestralmente en conjunto con el comité de auditoría de la junta directiva cómo está la vulnerabilidad y cómo evoluciona el programa. Pero en el comité directivo de Ecopetrol también este es un tema constante en la conciencia de todos, tanto así que en el modelo de sistema de gestión de crisis de la compañía, porque nosotros tenemos crisis físicas y de mucha índole, hay un capítulo particular para las crisis de ciberseguridad, con unos playbooks que están diseñados de tal forma que el día que pase algo entendamos todos cómo debemos tomar las decisiones o hasta dónde podemos llegar en la toma de decisiones, cómo nos deberíamos conectar, por ejemplo, con los organismos del Estado para asegurar que tenemos un apoyo o que hay una capa o un anillo de seguridad que también nos ayuda a proteger. Bueno, pues todo lo que requiere esto. Y nos entrenamos continuamente, hacemos juegos de guerra y hacemos simulacros y vamos cambiando y elevando el modelo de protección. Pero ese modelo de gobierno es bastante importante. También cerramos las brechas técnicas, porque pues todo lo veíamos, las vulnerabilidades físicas o técnicas de obsolescencia tecnológica o malas configuraciones. Es muy frecuente encontrar que dejamos muchos equipos en el modo estándar de operación, no cambiamos la contraseña base, por ejemplo, de administración, y esas son como el ABC de las cosas que uno primero tiene que hacer. Bueno, todas esas cosas nos salieron ahí en una lista casi de 12,000 remediaciones que tuvimos que hacer en esos 3 primeros años de este ejercicio. Pero pues para evolucionar en esta historia, les cuento, cuando llegamos hacia finales del 2020 decimos, bueno, ya conseguimos el modelo o nos sentimos cómodos en la ejecución de este modelo basado en ese framework que escogimos, también entendimos que eso no era suficiente para nuestro modelo y que teníamos que evolucionar y que el tema digital no era un tema de moda o un tema adyacente a la estrategia de Ecopetrol, sino que es fundamental en lo que queremos que sea Ecopetrol en los siguientes 20 años, que la integración de datos genera muchísimo valor para esta organización y no es algo a lo que quisiéramos renunciar. Y con la pandemia también entendimos que la vida nos cambió y que ya podríamos y deberíamos ser capaces de operar desde cualquier geografía. Y por eso robustecimos el modelo en 3 pilares adicionales. Entonces les decíamos, seguimos usando el C2M2, no creemos que el nivel de madurez que tenemos, creo que estamos en 3.8, 3.9 es suficiente, no creemos que debamos seguir creciendo en eso, pero incorporamos 2 aristas diferentes al modelo. Lo primero es Zero Trust. Zero Trust es no confío en nadie. O sea, Ernesto no es Ernesto hasta que me demuestre que es Ernesto. Y ahí vienen temas como el múltiple factor de autenticación.
que no es simplemente que tengas un token o que tu contraseña sea de 35 dígitos y después tengas que te llegue un mensaje al celular, sino que haya inteligencia artificial que te permita, por ejemplo, entender que Ernesto, no sé, que Ernesto vive en Bogotá, que su horario de trabajo es entre tal y tal hora, y que si hay una conexión desde una geografía atípica o un intento de conexión, eso debería bloquearse por default. Ese tipo de cosas robustecen el modelo porque pues vamos a seguir trabajando con las personas y la gente se va y viene de la compañía y rota rápido y eso siempre es una vulnerabilidad. Pero si tú tienes por diseño esos modelos de Zero Trust y por ejemplo, cada pozo nosotros lo autenticamos ante la red. Entonces, o cada oficina o cada estación de trabajo o las estaciones muy críticas tienen otro tipo de autenticación desde no sé, desde los modelos de conectividad de la red y todo, la microsegmentación de la red y todo eso. El segundo tema que agregamos fue grado militar. Hay operaciones nuestras que consideramos que son tan complejas que requieren tener grado militar en algunas operaciones. Entonces, por ejemplo, una refinería. Entonces, si perdemos el sistema de control de la refinería, perdemos la vida de la refinería. Entonces, esa refinería tiene un modelo de gestión que es de grado militar y eso tiene sus propios estándares y tiene, por ejemplo, sus propias redes y sus propios modelos de conexión y sus propios sistemas de redundancia y alternancia y bueno, toda una cantidad de temas que nos obligan a cumplir otros modelos que no aplican para todos los activos de Ecopetrol, también lo tengo que decir, aplica para unos activos que hemos considerado que requieren este ejercicio. Y la integración de estos tres modelos, lo que nos ha llegado es a tener un modelo más basado en la gestión de riesgo. Entonces, ustedes saben que los riesgos se mitigan y de las mitigaciones hay unos remanentes con los que tú vives o no vives. Entonces, aquí nosotros a algunas cosas le jugamos a reducir el impacto y a algunas cosas le jugamos a reducir la probabilidad de ocurrencia. La combinación de esto nos da el apetito de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Entonces, cuando hicimos este ejercicio de medición de estas con estas tres aristas nuevas que les digo, Zero Trust, Military Grade y C2M2, pues nos pusimos una meta que hacia el 2021 deberíamos estar en un modelo de gestión de riesgos del 80%, o sea, con una vulnerabilidad estimada del 20%, aceptada porque no hay otra manera de manejarlo, entonces lo que tenemos son planes de mitigación para ese otro 20% y de remediación. En el 22, este año, deberíamos estar cerrando con 85 y en el 23, que debería ya ser el estándar que deberíamos usar, deberíamos estar hacia el 90%. El otro 10% simplemente lo vamos a manejar con planes alternativos o con otras medidas contingentes, porque hay cosas que no puedo cambiar. Hay activos petroleros que tienen mucha edad, que ya están al final de sus días y yo no puedo cambiar o reemplazar toda la electrónica que con la que se construyó el campo, porque simplemente económicamente eso no da. Entonces tengo que crear una manera, es un riesgo con el que acepto vivir, pero también tiene un punto de quiebre donde yo prefiero perder el activo que perder la red. Y todo eso lo tenemos manejado. Y para cerrar, todo este ejercicio continuamente lo hacemos con dos herramientas que para mí son fundamentales. Tenemos un SOC industrial de nueva generación donde correlacionamos toda la superficie de ataque, todas las variables. Tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, en la electrónica de las operaciones y todo eso está siendo monitoreado en tiempo real 7x24 desde nuestro SOC y es una herramienta de prevención muy, muy importante y de detección y de mitigación, pero también hacemos ejercicios de red team trimestrales sagrados, donde primero retesteamos que las vulnerabilidades del periodo anterior hayan sido totalmente cerradas, pero también buscamos nuevos vectores o nuevos puntos de acceso o nuevas maneras de seguir evolucionando el modelo. El tema con la ciberseguridad es que nunca acabas, porque cada vez que tú cierras una vulnerabilidad, pues la gente, los malos encuentran tres más. Y esto es una carrera más bien contra el tiempo. Antes uno tenía, dicen los expertos, que antes uno tenía casi 20 días para reaccionar ante un ataque. O sea, la gente llegaba, entraba y se gastaba 20 días en explotar el ataque y uno tenía más o menos 20 días para remediarlo.
pues nosotros hoy tenemos una meta de un día. Nosotros detectamos del día para el día cualquier intrusión o cualquier ataque, porque también pasa. Solo hay, yo creo que en esto, y lo he escuchado de varias personas que dicen, solo hay dos tipos de compañías en el mundo, en términos de ciberseguridad: las que hackearon y las que no saben que las hackearon. Entonces, nosotros preferimos pensar y ser medio paranoicos con el tema de ciberseguridad, y continuamente los equipos de Red Team están haciendo simulacros, intrusiones y retando todo el modelo y con la oportunidad de reinventarnos el modelo. Entonces, esto era un poquito lo que les quería compartir. Esto es un modelo, también lo tengo que decir, que es corporativo. Corporativo significa que no es solo de Ecopetrol S.A., sino que aplica a todo el grupo empresarial Ecopetrol, que son más de 100 compañías hoy desplegadas por toda Latinoamérica. Incidentes hemos tenido muy complejos, hemos perdido compañía entera, pero también hemos demostrado que al perder la compañía hemos sido capaces de recuperarla en menos de lo presupuestado, en 2 o 3 días, sin tener que, a la final, sin perder operación, sin perder datos y sin tampoco ceder ante las pretensiones de terceros. Eso es un poquito lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que les haya servido y que pues compartir estas experiencias nos ayude a robustecer un modelo que a la final es de todos, porque aquí creo que también es bien importante entender que de la colaboración activa de todos los actores que estamos en este gremio digital depende la madurez también del ecosistema colombiano y la resiliencia y la capacidad de prevenir ataques. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación, por las experiencias que han tenido y, como tú dices, lo importante de compartir y crear ese conocimiento, esa inteligencia colectiva, producto de compartir las experiencias de cada uno de nosotros, hace que aprendamos todo cada vez más. Y bueno, cerramos con Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por la asistencia. Y gracias, Paula y Ernesto, por toda la información que dieron. Yo la verdad es que no tengo mucho que decir. La verdad es que voy a hablar un poco sobre lo que pasa en mi negocio, o en el negocio en el que estoy, que es en la universidad, ¿no? Y hay que empezar diciendo que cuando uno habla de universidades, ahí hay un reto gigantesco, sobre todo desde la cultura, ¿no? Porque mis interlocutores a nivel de junta son un rector que es abogado y su junta directiva, que son abogados y psicólogos. Y entonces ustedes podrán imaginarse el reto que tiene uno, un director de tecnología, de hablar de ciberseguridad y de ciberataques para una junta que poco conoce de estos temas. Entonces, por ahí arranca la conversación. La Universidad de La Sabana ha venido en un proceso de transformación digital desde hace bastantes años, especialmente en el 2014, que arrancamos formalmente con un plan de transformación digital que nos llevaba a un campus digital en el 2019, y esto obedeció principalmente a que la Universidad de La Sabana sí le pasó algo que cambió las circunstancias, y es que la Universidad de La Sabana se inundó. Ustedes recuerdan perfectamente que en el año 2010, nosotros en el 2011 tuvimos una inundación que puso y expuso la operación de la universidad en todos los frentes. Para hacerles un poco corta la anécdota, los servidores tocó sacarlos en lancha, justamente para salvar toda la información. Entonces yo creo que eso generó una conciencia a nivel directivo de que en realidad la tecnología sí debería apalancar los procesos de la universidad. Y en esa ruta de transformación digital que llevamos desde el 2014, pues el tema de ciberseguridad empezó a coger fuerza también por otros hechos que anteriormente no sucedían. Y ahí es donde empiezo con la cultura. En una universidad, el tema del acceso al conocimiento es lo que prima, independientemente del tema de el problema de ciberseguridad no es de nadie, o sea, eso es un problema de tecnología, a mí no me molesten con eso. Un profesor catedrático que es magistrado, olvídese que va a cambiar el password cada 3 días, cada 5 días, cada mes, cada 6 meses. No, yo tengo que quitar mi clase y se acabó. Pero la pandemia sí nos enseñó a que hoy las clases, y especialmente toda la transformación que está sufriendo las instituciones educativas, pues empezaron a ver que la tecnología era importante. Y allí, rápidamente, nosotros empezamos a ver que desde el tema de ciberseguridad no estábamos preparados. Desde el tema de seguridad de la información no estábamos preparados. Nosotros no teníamos ningún tipo de norma, presupuesto, concepto, política de ciberseguridad que permitiera blindar a la universidad sobre esos temas. Y empezamos a trabajar sobre esto justo porque empezaron a salir una serie de
ataques informáticos focalizados a universidades. Yo me sorprendo por las cifras que ustedes comparten, que por ahí no están las universidades. Pareciera que somos muy poquitos, digamos, los afectados en eso. Pero lo que sí se ha visto, y ustedes han sido tal vez conscientes de eso, es que desde el año 2020 a la fecha, las universidades se han convertido en foco de ataque. ¿Y por qué? Principalmente por un tema de disponibilidad, que es parte de los 3 ejes en los que nosotros estamos trabajando: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, si ustedes recuerdan muy bien, pues han habido varios, de este puedo hablar porque es público, del Lincoln College, que le tocó cerrar su operación, porque un ransomware cogió toda la operación de la universidad y la bloqueó totalmente. Y ellos y tuvieron un impacto fuertemente en músculo financiero, porque no pudieron capturar estudiantes, no pudieron graduar estudiantes, no pudieron generar certificados de profesionales, y ahí pararon toda su operación. Esto, por ejemplo, que sucedió, tal vez fue en el 2020, si no estoy mal, se compaginó, o sea, más bien se paralelizó con algo que sucedió en otras universidades colombianas, casos reconocidos que no voy a nombrar acá, por supuesto, porque estaría hablando de la competencia, pero todos fueron muy reconocidos, casos en los que se expuso la operación. Y cuando hicimos el análisis de esto, que fue cuando ya un rector, abogado y su junta directiva empezaron a entender que esto era importante, vimos que habían 3 factores que sí nos ponían en riesgo. Uno, es que las instituciones no tenían ningún sistema de seguridad o de ciberseguridad, justo porque tenían que estar abiertas al conocimiento. Entonces no habían políticas, normas, criterios, no estaba en el mindset de nadie el tema de la ciberseguridad. Lo segundo es que se dieron cuenta también los ciberatacantes que las instituciones educativas sí estaban funcionando con tecnología en sus sistemas core, y más después de la pandemia. Entonces, todas las operaciones tecnológicas, todas las operaciones de la universidad empezaron a soportarse sobre temas tecnológicos. Y por último, también hay que decir que las instituciones tienen unos flujos de dinero importantes. Entonces, hay plata, hay un hueco y además dependen de eso. Eso fue lo que los ciberatacantes empezaron a encontrar y se volcaron a atacar sistemáticamente las universidades. ¿Qué hicimos nosotros justamente en el año 2020? Y tengo que decir que solamente hasta el 2020, yo escucho a Paula y Ernesto y veo que ustedes desde el 2018 y antes vienen trabajando en este tema. Nosotros realmente lo estamos haciendo desde el 2020. Honestamente, insisto, las universidades no teníamos ese mindset metido. Trabajamos en 4 frentes justo por lo que pasó en esos ataques que fueron muy reconocidos. Lo primero es que definimos un tema estratégico. Dijimos, mire, ¿sabe qué? Esto es un tema que es una conversación de nivel directivo. Y así como Paula nos compartía, nosotros a nivel de la Comisión de Asuntos Generales, que es el máximo órgano de gobierno, tenemos que llevar informes periódicos sobre esto. Inclusive se creó dentro del modelo de riesgos institucionales, de la Dirección de Riesgos Institucionales, una subcomisión que hay de riesgos institucionales, se creó el capítulo de seguridad informática. Eso ya empieza a cambiar las dimensiones, porque cuando la gente empieza a ver que su negocio se expone y además de eso, que está exponiendo sustancialmente su continuidad, pues por supuesto esto requiere unas decisiones estratégicas importantes. Entonces se creó ese Comité de Ciberseguridad e Infraestructura Tecnológica, que depende directamente de un órgano de gobierno que es el órgano principal de la Universidad de La Sabana. Por otro lado, se sacó una política de ciberseguridad y cogimos un framework que, como bien nos compartió Paula y Ernesto, es el framework de NIST. Hay que decir que el framework de NIST tiene unas circunstancias muy especiales para poder proteger una organización, y nosotros hemos adaptado esa norma NIST a algunos modelos que nosotros sí podríamos aplicar, porque hay que tener también que tenemos que cuidar nuestro negocio. La discusión del negocio también tiene que ser compatible con la ciberseguridad. Por otro lado, hicimos un cambio en la estructura de la Dirección de Tecnología. Justo en ese proceso de transformación nos convertimos en la Dirección de Tecnología y Transformación Digital, en donde el Frente de Ciberseguridad triplicó el presupuesto en el año anterior. Triplicó el presupuesto. Es decir, la plata que invertíamos en ciberseguridad se multiplicó por 3, y la Junta aprobó directamente ese presupuesto justo porque estábamos exponiendo la información y estamos exponiendo la operación principalmente. Una de las cosas y aprendizajes que vimos es tener capacidades propias, lo estaba diciendo ahorita en el chat, no es posible. Es muy difícil tener capacidades propias para solventar este tema. Hay que aliarse bien, hay que conseguir aliados terceros que sepan de esto, que sean los mejores del mercado. Aquí es donde uno no podría ahorrarse plata, la verdad. Uno podría ahorrarse plata o negociar proveedores de alguna otra forma, de otro tipo de frentes, pero en ciberseguridad sí, eso es como cuando uno se pone a pelear con la empleada de la casa, ¿no? Ella es la que le sirve la comida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado muy bien con quiénes uno juega y de qué tipo de personas estamos hablando.
Y por otro lado, la cultura de la ciberseguridad. Creamos en la unidad de tecnología una frente que se llama Cultura de Adopción Digital. Hay una jefe con un equipo de personas que se encargan permanentemente de estar generando esa conciencia para la adopción digital, pero sobre todo para el frente de ciberseguridad. En el tema técnico hicimos varias cosas. Metimos estructura de defensa a profundidad. No sé si era Paulo o Ernesto nos decían, estar mirando la dark web es fundamental. Una vez, en una de esas que estaban atacando en las universidades, nosotros aparecimos, estaban ofertando nuestros passwords en esa dark web, por ejemplo, y estaban ya ofreciendo una plata importante por esos passwords. Pues claramente lo que logramos fue contener eso, pero hay que estar monitoreando permanentemente con una estructura de defensa a profundidad, ese tipo de cosas, estar monitoreando las amenazas permanentemente. Las pruebas de seguridad son fundamentales, uno a veces las hace una vez al año. Paola le escucho que le hace como una vez cada 2 semanas, me parece que eso es supremamente importante para una entidad financiera. Nosotros lo hacemos una vez cada 3 meses porque esas pruebas de seguridad te abren los ojos, te dejan ver dónde estás teniendo, no, por más que hagas, siempre vamos a estar en el escenario de ataque. Y ahí me alineo mucho con Ernesto, siempre estamos pensando en el peor de los escenarios, siempre estamos pensando en el peor de los escenarios. Hay que estar haciendo monitoreo digital y hay que estar explorando nuevas tecnologías justamente para poder seguir trabajando, digamos, que esté frente. Y finalmente el tema de la ampliación y disposición de presupuesto, que esto pues es uno de los temas que en las conversaciones empezó a tomar relevancia justo en la exposición. Cuando cogimos la norma NIST, pues la norma NIST tiene 5 frentes, no voy a entrar a esto, pero lo que les quiero decir es que en donde más tenemos que hacer trabajo especialmente es en detectar y responder. Porque en responder pasa una cosa que normalmente nosotros no contemplamos o los de tecnología no estamos tranquilos. Uno puede hacer mapa de riesgos, uno puede analizar los activos tecnológicos, uno puede identificar los huecos, uno puede protegerlos, pero siempre hay que pensar qué sucede en el momento cero. Y ustedes lo decían muy bien, mis compañeros de panel lo hacían muy bien, y aprendo mucho de ustedes en ese sentido porque creo que sí hay que empezar a hacer simulaciones sobre qué pasa en el momento cero. Al final hay un tema de prestigio. Y el tema de prestigio es fundamental cuidarlo. Entonces, cuando uno tiene un momento cero de ataque y una situación catastrófica, toca saber quién tiene que hablar con los medios, quién es el que tiene que gestionar tales cosas, cómo hay que cuidar a la comunidad académica. En este caso, hay que empezar a manejar ese tipo de cosas. Y yo creo que tenemos todavía muchísimas cosas por aprender. Aquí hemos venido aplicando la norma NIST desde el 2020. Hemos hecho unos esfuerzos gigantescos presupuestales de gente, de terceros, para poder avanzar en estos frentes y ahí vamos. Uno podría decir que ahí vamos. Si quisiéramos ver rápidamente cuáles son los frentes que tenemos de trabajo, tenemos 4 perímetros con los cuales cuidamos nuestro modelo de tecnología. Mucho de lo que tenemos hoy, el 90% de nuestra plataforma está en cloud, 100%. Nosotros operamos en clouds públicas y privadas de varias multicloud y además tenemos algo muy pequeño acá en on-premise. Buscamos, eso sí, diseminar el riesgo, es decir, montamos clouds en varias partes, backups en varias partes con diferentes fabricantes para justamente distribuir el riesgo. Eso es un poquito lo que hacemos en ese sentido. Y a nivel de todos los frentes, pues trabajamos en seguridad perimetral, tenemos seguridad a nivel de networking, control de privilegios, seguridad local y el usuario final lo cuidamos mucho con multifactor. Eso es principalmente lo que nosotros sí tratamos de hacer en ese sentido, porque hemos visto que eso sí nos protege fuertemente sobre los diferentes temas. Si nos fuéramos un poquito a las cifras, estas son de la Universidad de La Sabana, para que nos sorprendamos un poco, el total de amenazas que hemos recibido en los últimos 3 meses es de 3.400.000 amenazas. De esas amenazas alertadas son 31.000 y hemos bloqueado 3.400.000 amenazas posibles. De esas amenazas, el 96% se han bloqueado, el 1.33% todavía estamos en gestión. Tiene mucho que ver con lo que decía Pablo y Ernesto, aplicaciones viejas, sistemas operativos viejos, etcétera, que a veces es difícil de desmontar. Pero algo que me parece súper importante por el dato que nos da Ernesto es el tema de la reacción. Esto no se puede hacer con capacidades propias. Esto toca tener un músculo de gente para que pueda coger ese 1.33%, que son 31.000 casos en 3 meses, que podrían ser alertas importantes. Entonces, lo que estamos nosotros permanentemente es monitoreando y entregándole a terceros el tema de las gestiones que hay que hacer detrás de eso para poder seguir blindando a la universidad en ese sentido. Hay que decir que desde que montamos un NSOC,
estamos ganando mucha visibilidad en esto, por un lado, pero no solo visibilidad, sino también gestión en ese sentido. ¿Qué hemos visto desde los proyectos relevantes? Primero, pues obviamente hacer mayor prevención. Contratamos un NSOC, contratamos un MDR. Eso lo hacemos con terceros, como les digo, porque conseguir recursos hoy para esto es bastante complicado. Es una gente que ya no tiene unas condiciones laborales muy diferentes a las que la universidad puede proponer. Entonces, pues ahí hay un tema que tenemos que resolver con terceros. Por otro lado, tenemos que trabajar, y ya estamos trabajando fuertemente en la conciencia de cómo en el momento cero debemos reaccionar. Eso es fundamental, sobre todo por el tema reputacional. Y estamos pensando en que si algún día nos pasa, que ojalá no suceda, pues sabemos ya tenemos que hacer. Y por último, estamos haciendo un análisis de riesgos, porque algo que está solicitando el Consejo Superior justo es ver el impacto, los riesgos y los impactos de riesgos con el mapa de riesgos y el tema de seguridad informática, cómo va jugando, digamos, como en ese sentido. Y quería cerrar con esta frase de Newton Lee, que es, claro, cada vez más que nos interconectamos, cada vez que hablamos con otros, cada vez que nos interrelacionamos tecnológicamente con terceros, pues tenemos que compartir responsabilidades en el ciberespacio. Y eso le corresponde a cada uno de nuestros usuarios. Estamos haciendo conciencia, estamos tratando de generar conciencia en cada uno de nosotros para saber la responsabilidad que tenemos, porque la gente a veces no es consciente del riesgo que tiene. La gente no es consciente de que le prestan el password a otro para que le suba las notas a los estudiantes. Imagínense la locura. Entonces, ahí hay unas cosas que tenemos que seguir cuidando y que tenemos que seguir trabajando fuertemente. Seguimos en el reto, seguimos haciendo las inversiones necesarias y tratando de dar respuesta a todo esto que se nos está presentando como cambio o como otro cambio que se presenta también en las instituciones educativas, porque ustedes saben que las instituciones educativas están enfrentando con la revolución 4.0 y 5.0 unos cambios sustanciales, y este es otro más que nos llegó para quedarse. Muchas gracias, Eduardo, y todo el equipo, porque creo que la cosa está bastante interesante. Este chat está caliente por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que están en el chat, que aunque han sido respondidas por el chat, pero vamos a darle rápidamente mención. La primera pregunta que hacía Fernando Caviedes era ¿cuál podía ser una proporción eficiente del personal de seguridad informática y ciberseguridad versus los activos de tecnología? En la experiencia de ustedes, no sé, Pedro o Paula, pueden responder esta pregunta. Mira, me tomo la palabra. Depende, existen unos benchmarks, yo sigo mucho los benchmarks de Gartner, donde según la industria y según el revenue de la compañía, se sugiere un número promedio de personas para cada uno de los roles de tecnología, incluyendo los de seguridad. Me comprometo contigo a que busco el cuadro del benchmark y se los comparto. Si lo encuentro acá ya mismo, se los mando. Ahora, es simplemente un benchmark, es un promedio. ¿Cuál es la recomendación? Hay que entender muy bien cuáles son los riesgos que tiene la compañía. O sea, porque puede ser que mi cantidad de personas, así tú y yo seamos seamos compañías del mismo sector, para tu caso no aplique. Hay que entender entonces muy bien desde los riesgos, desde las capacidades que tú quieres desarrollar internamente, desde, como menciona Carlos, esos terceros que tú tienes, cuáles son esas capacidades que le vas a entregar a los terceros, desde cómo organizas tus líneas de defensa. Hay que hacer el análisis completo, pero si a la final tú llegas y haces una estructura y lo que quieres es posicionarla o venderla a una junta directiva, a una presidencia, te apoyas en el benchmark y con eso puedes crear el argumento. Es mi recomendación. Gracias, Paula. La siguiente pregunta creo que va para Ernesto, de Guillermo Fuentes, que dice, ¿cómo recomiendan superar el gobierno de la ciberseguridad, teniendo en cuenta que muchas veces en las empresas industriales la ciberseguridad IT lo administra IT u otra área y la OT recae en los departamentos técnicos de la parte industrial? ¿Qué marco usaron para la ciberseguridad industrial y qué se alineó al NIST? Bueno,
Y ahí había otra pregunta que también creo que me hacían sobre el mismo tema de gobierno. Nosotros hoy, la vicepresidencia que yo lidero es de carácter corporativo. Y en esa vicepresidencia tenemos una gerencia de ciberseguridad y ciberdefensa que también es de carácter corporativo. ¿Eso qué significa? Que los lineamientos, políticas, diseños e infraestructura no es negociable en gran medida dentro de su cumplimiento no es negociable. Nosotros somos tan fuertes o tan débiles como el más débil. Entonces, de nada sirve proteger muchísimo una compañía como Ecopetrol S.A. cuando las filiales o las otras compañías son débiles y estamos todos hiperconectados. Entonces, por ejemplo, el SOC es el SOC del grupo Ecopetrol, no es el SOC de Ecopetrol. Entonces, desde ese SOC monitoreamos todas las compañías. Las políticas de antivirus, las marcas, los diseños, los modelos, son igual corporativos, son de estricto cumplimiento. Es un tema complejo, pero es un tema que cuando se explica a una junta directiva, el riesgo de no tomar esas decisiones e imponerse en ciertas cosas es mayor, el perjuicio es mayor que el desgaste político que eso puede traer, porque obviamente a nadie le gusta que le impongan nada. Ahora, lo que tratamos es siempre de trabajar en consenso, garantizando que por más seguros que seamos, todo es usable. Hay veces que uno se pasa como en las capas de protección y vuelve todo tan complejo que pierde eficiencia. Ese es el mayor temor de la gente de OT. La OT nunca se pensó para un modelo de ciberseguridad porque era por diseño aislado. Era otra red, otra cosa. Los PLCs y esos aparaticos industriales, tú no les puedes instalar un antivirus, por ejemplo. No, son muy básicos porque ellos privilegian la latencia de la operación, de la toma de decisión, porque están hechas para un mundo físico. Entonces, en ese mismo concepto de diseño corporativo, todo el modelo de diseño OT es responsabilidad nuestra, la arquitectura es nuestra, la operación es de los campos, pero la arquitectura es nuestra. Por ejemplo, todo el soporte o todas las plataformas necesarias para que los sistemas SCADA corran son responsabilidad mía. La alta disponibilidad, la contingencia, la continuidad, la actualización. Pero yo no opero una SCADA, porque yo no voy a tomar decisiones operacionales sobre un layout operativo. Pero yo tengo un nivel de servicio donde yo mantengo la infraestructura arriba. No es un tema fácil, nos ha costado varios años, todavía tenemos muchas oportunidades de mejora, pero de nuevo creo que viene desde el modelo de gobierno, un modelo de gobierno robusto, avalado desde la junta directiva, que respalde y que entienda el riesgo que realmente se está corriendo. ¿Qué hizo de pronto la diferencia con las operaciones? Cuando hicimos esos ejercicios de Red Team y de Assessment de Needs y le sacamos en blanco y negro, vea el problema que tenemos y ese problema, el riesgo al que nos expone y ese riesgo al que nos exponemos, vea cuánto vale. Entonces, o tomamos decisiones o lo asumimos. Y la decisión de la organización fue tomar decisiones. Perdón, Ernesto, te complemento una cosita solamente. Eso le llaman el apetito del riesgo y eso depende de cada industria. ¿Qué tanto apetito tiene en riesgo la organización? Que justo eso es lo que hay que responder. Y la Junta es la que debe responder, porque la ciberseguridad tiene que responder realmente a ese apetito que la organización requiere. Era solamente un comentario alrededor. Súper de acuerdo, Carlos. Gracias por el complemento. Perfecto. Absolutamente de acuerdo. Si la Junta Directiva está a cargo y da el empoderamiento al área de tecnología, pues todo se facilita. Carlos, aquí hay un par de preguntas que tú ya has ido respondiendo, pero de pronto la puedes ampliar. José Ignacio pregunta dónde se deben enfocar las pruebas de seguridad y Antonio Lemos te pregunta que cuál fue la herramienta de dashboard que usaste. Bueno, entonces las pruebas de seguridad normalmente uno hace pruebas de perímetro, es decir, pruebas de intrusión. Entonces uno le paga a expertos hackers para que empiecen a vulnerar las plataformas de nosotros en todo sentido. Ahí se hace una lista de todos los activos informáticos que uno tiene, entonces uno le entrega esa información a un tercero y ese tercero se encarga de tratar de penetrar. Pero también se hacen pruebas internas en función de uno trata de evitar ataques externos, por un lado,
Pero también, y más en una universidad, yo les quiero dar una noticia: si ustedes tienen hijos estudiando en las universidades, esos son más hacker que cualquier otro. Esos personajes dentro de la universidad tratan de vulnerar todo lo que uno acá tiene. Entonces uno hace también pruebas internas de, eso se llama de perímetro de intrusión, y las otras no me acuerdo cómo se llaman, pero son desde adentro, conectándose a la red, cómo pueden llegar a los sistemas core de la universidad. Así es como más o menos funcionan las pruebas. Más que las pruebas, nosotros inclusive incluimos dentro de las pruebas de seguridad un tema que es fundamental. Yo le he encontrado mucho valor. Es el famoso estar monitoreando la dark web. Uno le puede pagar a terceros para estar haciendo monitoreo de marca y huella digital. Eso es fundamental, y uno le paga a terceros para que estén mirando permanentemente eso. Eso es muy bueno porque al final, cuando empiezan a hacer ofertas sobre password o accesos o lo que sea que esté sucediendo en la dark web, para que, y que tenga el nombre de la Universidad de La Sabana, uno inmediatamente se alerta y empieza más o menos a reaccionar allí. Eso nos salvó una vez la vida, y no sé si con eso ya le respondí a Ignacio. Y la otra pregunta que me estaban diciendo era, ¿qué herramienta utilizamos? Nosotros tenemos un NGSOC que contratado con un tercero. Ellos utilizan una herramienta, no me acuerdo, creo que se llama Cortex, que es la herramienta que utilizan. Ellos sacan todo, es como un correlacionador de logs. Nosotros lo que hacemos es que jalamos esa información y la metemos a nuestro modelo analítico. Tenemos un lago de datos que cruza información de core, y allá tenemos también información de seguridad informática, y montamos unos dashboards con lo que nos interesa principalmente. Gracias, Carlos. Pedro, todo esto que has escuchado de la experiencia de estas empresas y las preguntas que han habido, ¿qué nos puedes comentar? No, sumamente interesante, de verdad. Es que qué bueno que yo fui el primero, porque si hubiera sido el último ya no hubiera tenido nada que decir. Y creo que fue una buena combinación. Yo simplemente me gustaría complementar un poco, porque ante Pablo inclusive mencionaba el tema del crecimiento del negocio, que el mismo negocio quiere a partir de lo que hemos visto, y cómo hoy industrias que tal vez estaban muy claramente identificadas como un nicho, con cierta superficie de ataque, cierto apetito de riesgo, como decía Carlos, hoy se diversifica y hablamos de distintas áreas ahora, de distintas verticales de negocio que son nuevas para el equipo, que hoy conforma lo que tiene que entender en el riesgo, y eso todavía complica más, ¿no? No solamente crece la superficie de ataque, como mencionábamos, pero también hace que tú no tengas esa claridad y ese entendimiento, porque como bien platicábamos, es muy distinto lo que vive una empresa del sector de energía contra lo que vive una empresa del sector financiero, contra lo que vive una empresa del sector educativo. Y si ahora una empresa, para dar un ejemplo muy concreto, pero muy fácil de identificar, una empresa de retail que ahora también tiene una fintech y que ahora ofrece servicios de salud, y son verticales que tienen especialidades y que podríamos hablar horas y horas sobre el nivel de especialización y entendimiento que tiene cada una, que ahora tienes que vivirlo como una sola, que no es lo mismo que un holding de empresas, porque están especializadas, sino una empresa que ahora se diversifica. Entonces, yo creo que, y después de escucharles, sigo hablando del mismo tema. Lo básico sigue siendo fundamental, ¿no? En la medida en la que nosotros entendamos contra qué nos enfrentamos, pero sabiendo de antemano cuál es nuestro riesgo, podemos tomar mejores decisiones. Y eso es lo que me ha tocado ver como experiencia desde fuera, como proveedor y como consultor para múltiples organizaciones verticales con distintas realidades, distintos niveles de madurez. Quieren partir luego de lo más bonito, de los espejitos, lo más hermoso, la analítica. Pero bueno, la analítica sobre qué, si tú no sabes qué es lo que está por detrás, ¿no? Entonces, yo me quedo otra vez con ese mensaje de la relevancia de no perder de vista lo básico, porque eso es lo que te da un entendimiento para poder tomar mejores decisiones, tanto como profesional de seguridad de la información, como hacia las áreas a las que te toca ser el interlocutor. Voy a hacer un resumen de lo que aprendí hoy aquí. Paula nos hizo énfasis en el cuidado que debemos tener con los terceros y el cuidado que tenemos que tener con las propias personas. Esas pruebas que tú ya has estado haciendo internamente da cierta tranquilidad asegurar de que haya una cultura de la ciberseguridad dentro de las compañías. Ernesto nos comentaba que
no se puede tener 100%. Uno tiene que tener y definir en la compañía qué porcentaje, si es el 80%, perfecto. Y entonces, ¿qué voy yo a hacer con ese 20%? ¿Cómo voy a mitigar ese otro 20% y trabajar sobre eso? Porque es imposible tener el 100%. Entonces, hay que tomar la decisión y decir cuál es el porcentaje de mitigación y cómo lo voy a manejar. Y Carlos también hacía énfasis en, y lo mismo lo comentó Paula, la falta de recursos que hay, no solo a nivel mundial, sino en toda Latinoamérica. Y ante la falta de recursos, bueno, es usar servicios de terceros que puedan apoyar a la gestión de ciberseguridad de nuestras empresas. Yo creo que esos temas me llevo de aprendizaje en el día de hoy. Han sido unas experiencias de 3 sectores importantísimos. Siempre hay que estar trabajando, como lo hemos dicho aquí. Esto continúa permanentemente. Hay que, como decía Pedro, volver a lo básico. Hay que seguir haciendo esos exámenes y chequeando las vulnerabilidades permanentemente para tomar las acciones. Quiero darle la palabra entonces a cada uno de ustedes para hacer el cierre ya, el mensaje final que cada uno le quiere dejar a la audiencia. Entonces, voy a comenzar con Paula. Paula, excelente tu presentación. ¿Cuál es el mensaje final que quieres dejar a toda la comunidad de CIOs que se conectaron hoy? Muchas gracias, Eduardo. No, es simple. O sea, no se puede bajar la guardia. Paranoia al 100. Si nosotros damos un paso adelante, vienen detrás. Y uno corre a la velocidad del perro que viene detrás de uno. Entonces, aquí nos toca a todos estar también muy en comunidad, muy compartiendo la información para que, como mencionaba ahorita Ernesto, podamos fortalecer el ecosistema también de país alrededor de la ciberseguridad. Muchas gracias, Paula. Ernesto. No, yo me uno a lo que acaba de decir Paula. Esto es un tema de todos. Aquí no le sirve a una empresa que le vaya bien y al resto mal, porque tarde o temprano van a ir por ti. Y eso todo lo tenemos que aceptar y todo lo tenemos que aprender a vivir con eso. Y de generar esta sinergia y este equipo extendido de opciones, depende también que el ecosistema madure y que todos nos sintamos y estemos más protegidos. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Gracias, muchas gracias a todos. Carlos. Sí, Eduardo, en nuestro negocio diríamos que aseguraste el aprendizaje, hiciste un buen resumen, eso se llama aseguramiento del aprendizaje. Bueno, mi mensaje es ecosistema, claramente, y siempre tratar de estar adelante, de pensar como ciberatacante. La verdad es que eso yo creo que ayuda muchísimo, estar pensando en la peor de los escenarios. Creo que eso es súper importante y no desligar la conversación técnica de la conversación corporativa. La corporación cada vez más está entendiendo con esta era digital que la tecnología pues es un apalancador gigantesco de las ventajas competitivas de las organizaciones, pero también tiene unos retos interesantes desde el punto de vista presupuestal. Entonces ahí la conversación tiene que ser directiva. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pero te dejo el cierre. Gracias, gracias, Eduardo. Yo me sumo a todos y para mí creo que el mayor aprendizaje es el aprender de la comunidad, valga la redundancia, el aprender de la comunidad, el aprovechar las cosas que han pasado, lo que no ha pasado, pero que yo ya preví, lo que yo tengo a la mano disponible de una comunidad, del aprendizaje colectivo, de las asociaciones globales. Creo que eso es sumamente interesante. Todo el equipo, todos ustedes hablaron de marcos de referencia. Son cosas que se tienen que aprovechar y aprender de eso. Y bueno, reitero mi mensaje de lo básico, concentrarnos en las personas, concentrarnos en cómo las personas acceden muchas veces a los datos que es a través de las aplicaciones y proteger los datos en sí mismo, que puede ser algo absurdo, pero luego nos perdemos de vista, ¿no? El entendimiento claro de los datos es lo básico. Entre más nos acerquemos al core, más fácil, más barato inclusive, es el proteger toda nuestra información y mitigar en la medida de lo posible el riesgo. Gracias, Pedro, y muchas gracias por compartir ese estudio tan completo que ustedes hicieron. Ya todos han tomado nota. Muchas gracias a nuestros
invitados, a Paula, a Ernesto, a Carlos, a todos los que asistieron. Y la próxima cita es dentro de 15 días, de modo que terminen de pasar un día maravillosamente bien y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos.